conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Alcalde Don David Sosa Cárdenas, concejala señora Carmen Cerón, señora Marcela Miranda, señora Luz Eliana Antecao. Saludamos también a don Luis Valdivia, administrador municipal. A la señora Tatiana Martínez, referente técnica del programa PESPI y Hospital Maullín, y en representación del director del hospital, don Daniel Hernández. Saludamos también a la señora Ingrid Gallardo, facilitadora cultural y trabajadora social del TESAM Maullín. La bienvenida a la señora Ivonne Gallardo, Oficina de la Mujer, Comunidades Indígenas de la Comuna. A la señora Pilar Huenchucheo, Oficinas de Asuntos Indígenas, Calpuco. A Viveros Sembrando tu Huerta, a Prodesal, a funcionarios municipales, a todos nuestros invitados. Bienvenidas, bienvenidos con este aplauso y a Fafán. Le damos la bienvenida a nuestra Tierra Verde. Para meternos en contexto de esta conmemoración, dejo con ustedes a nuestra trabajadora social, facilitadora intercultural, señora Ingrid Gallardo. Pertenece también a la Mesa Intercultural del Departamento de Salud y la Oficina de la Mujer, quienes organizan esta actividad. Señora Ingrid, tenga la bondad. Y autoridades presentes, les agradezco hoy día el acompañarnos también en este tercer tracking ya que realizamos, este es nuestro tercer año, a todos los territorios, igual que hoy día nos están acompañando. También agradecer la colaboración tremenda aquí de mi compañera Ivonne Gallardo, de Oficina de la Mujer, que este trabajo ojalá se siga proyectando a futuro, porque independiente, mujeres somos todas, mapuches, no mapuches, también la lucha es por igual. Como hoy día se reconoce específicamente la mujer indígena, pero más que mujeres mapuches, un reconocimiento a todas las mujeres como dadoras de vida. Y como tal es el respeto que corresponde al único camino que tiene el hombre para llegar a esta mapu, a este plano, que es a la mujer. Y a través del trasquintu, como lo mencionábamos, el trasquintu es el intercambio de semillas y brotes. Y la mujer también puede dar brotes, que es el choyuhue. Así es que les agradezco tremendamente, y hoy día en conmemoración de este día principalmente a nuestra lamien Bartolina Sisa, que fue un ejemplo de lucha y resistencia para proteger y defender a su pueblo. Eso es hoy día lo que conmemoramos. A veces muchos dicen celebración del Día de la Mujer Indígena. Difícilmente se puede celebrar un día donde fue torturada tremendamente una lamien simplemente porque nunca quiso entregar su pueblo al invasor. Así es que les agradezco enormemente su acompañamiento, y también a mi querida compañera Ivonne aquí, que le reconozco su enorme trabajo, que sin duda, sin su apoyo, difícilmente hubiéramos podido lograr algo así como esto. Así que Maño, muchas gracias a todos. La verdad que ayer justamente estaba leyendo a raíz de por qué era el Día Internacional, y me da gusto cuando habla alguien que sabe más que yo antes, porque así no tengo que hablar mucho. Pero la verdad que yo me quiero quedar un poco con el Trasquintu, porque habla de una tradición que es precolombina, donde se marcaba la reciprocidad, la confianza, donde no solo se intercambiaban productos, animales, sino que también eran conocimientos, saberes, la confianza, diría yo, ¿cierto?, a través de los consejos de las personas de más edad. Y eso, la verdad que me da gusto que se conmemore. Creo que la organización ha ido creciendo a través de los años, y te felicito por eso. Vamos a ver hasta dónde da nuestra encargada de la Oficina de la Mujer. Pero la verdad que yo tengo mucha fe en el trabajo que se está haciendo, y creo que vamos a poder hacer muchas cosas en los años venideros. Agradecerle a todos quienes están participando,
exponiendo sus productos y acabamos de tener salida en una de las radios de la comuna, invitando a la gente a que visite y que obviamente se empape de toda esta tradición. Así que saludarlos cariñosamente y muchas gracias por esta actividad. Ya, quiero poner un sitio web que le gusta mucho a los niños que se llama Inche Mapuche. Porque soy mapuche y me tienen aquí por mi pelo negro y mi forma de ser. Dime tú quién realmente soy. Yo soy descendiente del estrado. Descendiente del estrado soy. Dice Nehuilca Subur, en el mapa Subur sueña Matineniusas,